Hola, hola, buenas tardes. ¿Podéis vernos, familia? Yo sí. Exactamente. Ah, genial. ¿Qué tal, cómo estáis? Muy bien. ¿Desde dónde nos estáis viendo? ¿Podéis ponerlo ahí en el chat? ¿Se escucha bien? Genial. Bueno, bienvenidos al seminario de Tu Conexión Contigo. Somos Santi y Lidia y os vamos a acompañar estos 3 días para contaros cositas importantes, cositas que vais a poder utilizar en vuestro día a día. En este seminario vais a entender algunas de las cosas que os pasan pues, en vuestro día a día, en vuestra vida cotidiana. Genial. Bueno, lo primero, quiero daros la bienvenida a todos y me gustaría saber desde dónde nos estáis escribiendo. Sabéis que tenéis ahí el chat, podéis ir poniéndonos ahí desde qué ciudad o desde qué país estáis viéndonos ahora mismo. Mientras voy a ir admitiendo a estas personas que están intentando entrar ahora mismo, que están aquí esperando en la sala. Madre mía, Alemania, Argentina, Madrid, bueno, Qué bueno. personas de Buenos muchísimas Aires. partes. Madre mía. Jolín, qué Bueno, bien. ¿estáis preparados? ¿Preparados para comenzar este viaje de León? ¡Qué maravilla! Qué bueno. Ahí vamos admitiendo a todas las personas. Bueno, pues una vez más os damos la bienvenida para las personas que no nos conocéis. Yo soy Santi, soy coach y mentor experto en transformación mental y emocional. Y después de 25 años en el ejército, algo más de 25 años en el ejército, llegó un momento que descubrí que quizás las mayores batallas no estaban fuera, sino que estaban en el interior. De ahí que hace algo más de 10 años comencé a formarme, comencé a aprender sobre la mentalidad, sobre las emociones, y de ahí quizás ha nacido esto que estamos haciendo ahora en conjunto Lidia y yo, pero bueno, que ella nos cuente algo sobre ella. Bueno, pues para los que no me conocéis, yo soy Lidia González, soy terapeuta holística, estoy especializada en sanación energética a distancia y bueno, pues estamos aquí para daros herramientas y cositas importantes, pues como he dicho antes, ¿no? Para que os sirva en vuestro día a día. Yo comencé en este mundo hace muchísimos años a través de, bueno, pues una depresión muy fuerte que tuve. Empecé a comprender la importancia de la energía, pero también la importancia de la mente, de los pensamientos y gracias a Santi también empecé a observar cómo esos pensamientos, cómo nuestra mente influye también directamente en nuestro bienestar, no solamente en nuestra energía. Y precisamente de eso es lo que vamos a hablar en estos 3 días, porque juntos nos hemos dado cuenta que la energía es muy importante, pero que también lo que son los pensamientos, como digo, y la mentalidad, también son muy importantes en nuestro día a día, en lo que vivimos, en la abundancia, en la prosperidad, en las relaciones, en todo, ¿a que sí? Exactamente. Y precisamente eso es lo que vamos a hacer en estos 3 días. Hoy va a ser el primer día en el que vamos a hablar principalmente de la importancia de la mentalidad, de esas heridas que tenemos creadas desde la infancia y qué producen esas heridas y hacia dónde evolucionamos, hacia qué tipo de personalidad, por qué nos comportamos y reaccionamos como reaccionamos. Eso es algo que os va a encantar. Sí que es verdad que al final del todo va a haber un regalo, ¿vale? Vamos a tener una visualización guiada que estoy seguro de que os va a encantar. Vamos a conectar de nuevo con ese niño interior y quizás también con nuestro yo del futuro. Ahora, para contaros lo que va a pasar mañana, creo que Lidia es la mejor persona, ¿eh? Y mañana solamente resumiros un poquito porque quiero, estoy deseando ya que comience Santi. Mañana vamos a hablar de la energía, de cómo puedes utilizar tu energía, que es eso que no ves, pero que tanto influye en tu día a día, porque tu energía es como un imán. Y si no cuidas ese imán, pues quizás a lo mejor atraigas a tu vida cosas que no te gustan demasiado. Así que mañana te voy a enseñar cómo cuidar ese imán, cómo cuidar tu energía y usarla a tu favor. Qué bueno, y el día 3 va quizás a ser algo más de sorpresa, pero os avanzamos que va a ser donde hagamos la sinergia entre los dos mundos, entre las dos partes, entre esa parte mental y emocional y la otra energética y espiritual. Vamos a dar cuenta de qué parte es la que tenemos menos desarrollada y también cómo poder empezar a trabajarla. Sí que es importante que no se nos olvide, ¿verdad? Que a lo largo de cada uno de estos días, vamos a decir en alguno de los momentos cuál es la palabra clave.
Esa palabra clave va a ser muy importante porque para todos los que ya sois miembros de la comunidad de WhatsApp y estáis viendo el seminario y lo vais a ver antes de este domingo, el domingo va a haber un sorteo. Repito, para participar en el sorteo necesitáis ser miembros de la comunidad, que estoy seguro de que la mayoría ya lo sois, y si no, ahora mismo en un momento os pongo el enlace en el chat. Y segundo, haber estado en los 3 días, porque así es la única forma que tenéis de saber cuáles van a ser las 3 palabras. El domingo realizaremos ese sorteo en el que vamos a regalar una sesión de coaching y Una sesión de sanación energética a distancia con péndulo hebreo. yo no sé si sois conscientes del valor que podría tener eso, pero va a ser algo increíble. Así que importante que en cada uno de los días os acordéis de anotar esas palabritas. Las 3 palabras mágicas. Exactamente, porque el domingo, después del sorteo, a la persona que salga agraciada se la pediremos y si no las tiene, quizás tendremos que hacerlo de nuevo, ¿vale? Vamos a admitir a estas personas que están por aquí esperando y un momentín, silenciamos a todos, Micrófonos. eso es. Y os voy a pasar por aquí en el chat el enlace a la comunidad de WhatsApp por si acaso hay alguna persona que todavía no lo tiene, ¿vale? Vamos a ver Y aquí. bueno, yo os voy a dejar ahora en breves con Santi, que va a comenzar ya a hablarnos de cosas muy importantes. Y nos vemos en un ratito. Bueno, como os decía, hoy vamos a trabajar principalmente sobre eso, sobre la parte mental. Y para ello me voy a ayudar de una presentación. Vamos a compartirla. Un momentito. Cosas técnicas. Exactamente, porque si no, no se me ve a mí. Ahora sí. Ahora lo tenemos. Esto vendría por aquí. Ok. Así admitimos a las personas que nos quedan. Y bueno, familia, como os decía, hoy lo que vamos a trabajar es sobre nuestra herida de la infancia. Aquí dice que vamos a reconocer nuestro eneatipo. El eneatipo quiere decir cuál es el tipo de personalidad que nosotros tenemos. Por culpa de esa herida o gracias a esa herida, nuestro ego va desarrollando una parte de comportarse, una forma de comportarse, una parte de nosotros, un programa mental instalado en nuestro cerebro, en nuestra mente, que hace que reaccionemos y nos comportemos como lo hacemos. Ahí está. El origen de nuestra personalidad se instala entre los 0 y los 7 años. Ahí es donde nosotros creamos nuestra herida principal, ¿vale? Es donde está el origen de esa personalidad, donde empezamos a vivir experiencias que nos van a ir convirtiendo en la persona que somos actualmente. En esos primeros años somos muy vulnerables, ¿no? Entonces empezamos a ver el mundo y a relacionarnos con él. Y quizás esos momentos dolorosos, esos momentos en el que nos sentimos un poco más pequeñitos, es donde se instala algo en nosotros que dependiendo de los patrones que traemos también instalados de nuestros antepasados y de nuestros ancestros, va a hacer que creemos una herida de la infancia y que a partir de ahí evolucionemos hacia un tipo u otro de personalidad. Hay 5 heridas principales. Una de ellas es el rechazo. El rechazo es lo que produce la sensación de realmente no ser queridos tal y como somos. Ahora vamos a ver cada uno de ellos un poquito más en profundidad, ¿vale? La siguiente sería la herida de abandono. La herida de abandono lo que produce es un miedo a quedarse solo, a no tener apoyo, nos volvemos mucho más dependientes. Otra herida sería la herida de humillación que hace que nos sintamos avergonzados incluso de ser nosotros mismos. Otra sería la herida de traición, que hace que tengamos totalmente rota la confianza en nosotros mismos, que es la confianza básica. Y otra herida sería la herida de injusticia, que con esto lo que hacemos es que experimentamos un trato desigual, nos sentimos incomprendidos por haber vivido una situación que consideramos que no era justa. Empezamos a comportarnos nosotros también con las demás personas de esa misma manera.
En la herida de rechazo llegamos incluso a sentir eso que dice ahí, dice sentir que no deberías existir. Fijaos lo potente y lo fuerte que es esto. Sí me gustaría deciros que si durante la presentación os vais sintiendo identificadas o identificados con alguna de estas heridas, me lo vais poniendo por aquí, lo vais poniendo en el chat. Quizás a mí, mientras hago la presentación, me cuesta un poquito más el leeros, pero va a estar Lidia ahí pendiente para ir viendo todo lo que vais comentando, ¿vale? La herida de rechazo surge cuando ese niño menor de 7 años siente que su existencia es incluso un problema. Es como que siente que es una carga para otros. Puede que haya sido por el comportamiento que tienen las personas que le cuidaban, como podrían ser sus padres, como que siempre estaba molestando, siempre estaba estorbando o que siempre estaban súper ocupados para poder atenderle. Por lo tanto, tienen esa sensación, ¿no? Esa sensación de que son una carga, de que siempre están molestando. Y ya no solo con sus padres, sino con el resto del mundo. Así que cuando generamos una herida como esta, lo que intentamos continuamente es huir de esas situaciones que nos pueden hacer sentir de esa manera. Si estás en un lugar donde piensas que puedes ser rechazado o rechazada, lo evitas. Un ejemplo que os podría poner sería el miedo escénico. Una persona que intenta evitar a toda costa hablar en público por miedo a que le salga mal, a que no la quieran o a que hacer el ridículo, puedes estar instalado en su programación mental por una herida de rechazo. Esto que consigue que al final es mucho más complicado establecer esas relaciones, esos vínculos con familiares, amigos y sobre todo con las relaciones personales. La herida de abandono es un miedo constante a quedarse solo lo que produce. Esto viene de cuando ese niño o esa niña ha experimentado una pérdida real o una pérdida emocional. Puede ser el fallecimiento de un ser querido o simplemente que se haya ido. Una separación, un divorcio. Ojo, esto no quiere decir que siempre que haya un fallecimiento de un ser querido o una separación o un divorcio o algo así, se vaya a generar esta herida. Pero sí que son causas muy probables de que esto suceda. Esta herida, perdonad, voy a beber un poquito de agua. Esta herida genera una búsqueda constante de seguridad, de intentar evitar en todo momento el quedarse solo en una relación, el que esa persona haga cosas por su cuenta. Una persona que tiene una herida de abandono tiende a ser quizás en muchas ocasiones mucho más celoso que una que no la tiene, porque tienen una dependencia emocional en esas relaciones. Necesitan sentirse apoyados y acompañados en todo momento. La herida de humillación. Aquí nos sentimos avergonzados de quién somos cuando tenemos la herida de humillación. Imaginaos un niño que está continuamente siendo criticado por lo que hace. Se le castiga, se le ridiculiza, se le hace sentir inferior, por ejemplo, al lado de sus hermanos, de sus primos. Y claro, esta herida va produciendo otras heridas mucho más profundas en su autoestima. Va perdiendo esa confianza en sí mismo o en sí misma, esa confianza personal. Y quizás empieza a criticarse continuamente porque es lo que ha visto que hacían sus padres o las personas que le estaban cuidando o con quien más tiempo pasaba a lo largo de su día. Suelen ser personas que se vuelven muy perfeccionistas. Ahora, cuando entremos en el eneagrama, cuando entremos en los tipos de personalidad que se crean a partir de estas heridas, vais a comenzar a entender por qué hay uno de ellos que se le llama el perfeccionista y quizás seguramente venga por una herida de humillación. Suelen tener mucho miedo al juicio y a la evaluación de otros. Por eso están continuamente intentando hacer todo bien. Y si no están seguros de que lo están haciendo perfecto, pues no lo hacen. Tienen también tendencia a minimizar o hacer más pequeñitos esos propios logros. Cuando consiguen algo y alguien les felicita, les da la enhorabuena,
son esas personas que te encuentras que suelen decirte, bueno, sí, pero podría haberlo hecho mucho mejor. No ha sido todo lo bueno que yo quería o que yo deseaba. Seguro que habéis conocido a más de una persona que le sucede esto si no sois vosotros mismos. Por otro lado estaría la herida de traición. Aquí tenemos, como dice, una ruptura de la confianza básica. Aquí el niño está continuamente viendo que se le hacen promesas, que se le dice que le van a llevar a un parque y al final no le llevan, que se le va a hacer un regalo y al final no se le hace, que van a acompañarle durante un día especial y le fallan. Cuando esto se repite en muchas ocasiones, esta herida lo que genera es desconfianza. Comienzan a convertirse en niños o niñas y más tarde adultos que no confían en los demás. Por lo tanto, entienden que la única forma de confiar es tener el control absoluto. Tienen tendencia a estar continuamente vigilando y controlando lo que hacen sus seres queridos. De ahí que también suelen ser personas que quizás sean más celosos de la cuenta. Un momentín. Sí, está grabando, está grabando. Ahora, vamos a pasar a la herida de injusticia. Esto es experimentar un trato desigual, es decir, vemos que suceden cosas que en ese momento en nuestra infancia consideramos que no son justas. Ese niño percibe que no está recibiendo lo que merece. Ojo, quiero resaltar que todas estas heridas no quiere decir siempre, en todos los casos, que realmente haya habido un mal comportamiento por los progenitores, por los hermanos, por los familiares, por los profesores. No tiene por qué. De lo que estamos hablando es de cuál es la interpretación de ese niño o de esa niña ante la situación que está viviendo. Esto quiere decir que puede haber niños en su infancia que hayan vivido una situación de injusticia brutal. Perdonad que admito por aquí a estas personas. Bien, vale. Una situación de injusticia muy grande y sin embargo lo toleren, lo admitan y eso no les produzca una herida. Y puede haber otro niño o otra niña que la situación que ha vivido de injusticia ha sido dos o tres veces en momentos ocasionales, pero el dolor que le ha producido ha sido mucho más intenso de lo que esperaba y sí le ha producido esa herida. Así que intentemos no juzgar cuando conocemos a alguien que vemos que tiene alguna de estas heridas, si es responsabilidad de sus padres, de sus hermanos, de sus seres queridos. No. Estos simplemente son heridas que se producen por los patrones mentales que nosotros ya traíamos instaurados y cómo reaccionamos en ese instante. La herida de injusticia busca también siempre, un constante orden. Son personas muy ordenadas y también muy perfeccionistas. ¿Qué sucede con esto? Este dibujo que veis aquí, pues si hay alguien que no lo conozca, es el dibujo del eneagrama. Es el esquema del eneagrama. Como veis, hay 9 tipos de personalidades diferentes. Ahora os explico algo. Esto quiere decir que de la herida nace precisamente un eneatipo, es decir, un tipo de personalidad, que es un traje que usamos precisamente para sobrevivir. Cada una de esas heridas da lugar a una estrategia con la cual intentamos sobrevivir. Quiere decir que simplemente estamos buscando continuamente una forma de comportarnos para evitar que esa herida se manifieste de nuevo. Dentro de esas formas de manifestarnos en el eneagrama tenemos 9 diferentes. Esto no quiere decir que simplemente haya 9 tipos de personalidades en la gente. Hay muchos más, porque cada uno de esos tipos de personalidad, como veis aquí, el perfeccionista, el servicial, el triunfador, podemos dividirlo en 3 tríadas. Esto daría para una conferencia de aproximadamente 12 horas, así que hoy vamos a resumirlo de manera más calmada, porque fijaos, cuando yo hago las mentorías o las sesiones individuales uno a uno, quizás es a partir de la tercera sesión cuando ya tenemos totalmente identificado el tipo de personalidad para poder empezar a trabajar desde ahí. ¿Vale? Cada tipo de personalidad tiene dos variantes. Una hacia el descentramiento, es decir, que puede irse hacia la parte negativa, y otro hacia el ser.
quiere decir hacia el ego o hacia el ser. Cierto es que todas las personalidades que vemos aquí son creadas a partir del ego, a partir de esa herida, a partir de ese patrón mental que tenemos instalado por momentos dolorosos y para tratar de evitarlos, y por momentos de satisfacción y felices y para intentar repetirlos o recuperarlos. Dentro del eneagrama, si os fijáis, aquí estos tres números que vemos arriba, el 8, el 9 y el 1, esos serían los tres tipos de personalidad viscerales, los más viscerales. El 3, 4, perdón, el 2, 3 y 4 son los más emocionales. Y el 5, 6 y 7 son los más mentales. Como os digo, no vamos a entrar demasiado en esta parte porque tendríamos que hablar también de las alas, de las desviaciones, y esto daría para mucho más. Pero sí que vamos a ver, vamos a explicar cómo es la personalidad básica de cada uno, entendiendo la parte de dolor, la parte de comportarse desde el ego, y la parte de el ser. Un momentín, que vamos a minimizar esta parte de aquí, que no sé qué he hecho. A ver. Así. Tenemos a dos personas nuevas, vamos a admitirlas. Ahí estamos. Como os decía, el eneatipo 1 es ese del que os hablaba antes, que es el perfeccionista. Cuando el perfeccionista está viviendo desde el dolor, está viviendo desde el ego, se piensa que nada es suficiente. Tiene esa sensación constante de que siempre puede hacerlo todo mejor. Al final intenta evitar que los demás le critiquen y para ello intenta hacer todo de la mejor forma que puede, todo perfecto. Y lo peor de todo es que no hace nada hasta que no lo considera así. Y quizás el mayor crítico es el mismo. Cuando el perfeccionista empieza a entender qué es lo que le sucede y a trabajar sobre ello, pasa más hacia el ser y a trabajar desde la virtud, que es la serenidad. Cuando sana encuentra paz interior y acepta que esa imperfección es necesaria, que es parte de su vida, que es la que te ayuda a aprender, a crecer y a avanzar. Comentarme por ahí a ver si conocéis a alguien que encaje con este tipo de personalidad. El siguiente es el eneatipo 2, que es el servicial. Seguro que conocéis a esa persona que está continuamente ayudando a todo el mundo. Ve a una persona con bolsas de la compra en la calle y sale corriendo para poder ayudarle y muchas veces incluso deja las de ella misma. Simplemente piensan que solamente valen si le necesitan. Cuando viven desde el dolor, se olvidan de sus propias necesidades. Están continuamente atendiendo las necesidades de otros, ayudando, sirviendo, apoyando, acompañando. Pero llega un momento que se olvidan de sí mismos, se olvidan de quiénes son, de qué es lo que a ellos les gusta, de cómo son y quieren comportarse realmente. Cuando empiezan a evolucionar y a aprender a vivir desde el ser y desde sus virtudes, se dan cuenta de que lo que son es amor auténtico. A partir de ahí es cuando empiezan a amar sin condiciones, pero también se incluyen a sí mismos en esa parte. Contadme, ¿conocéis a algún eneatipo 2? ¿A algún servicial? Después pasamos al 3. El 3 es el triunfador. El triunfador es esa persona que está continuamente buscando éxito. Siempre está intentando hacer todo para que los demás le den ese reconocimiento, esa valoración. ¿Por qué? Porque sienten eso, desde su ego, desde su dolor, sienten que si no tienen éxito, no valen. Han aprendido a ser continuamente lo que otros esperan. Incluso pueden ser personas que en diferentes situaciones, dependiendo de dónde se encuentren o con qué personas están en ese momento, se comportan de forma diferente. Son capaces, por otro lado, de adaptarse a cualquier tipo de conversación o evento, pero muchas veces también se olvidan de sí mismos. Por eso deben evolucionar, aprender y avanzar también hacia su virtud, que es la autenticidad. Ahí su regalo dice que está en inspirar a otros a partir de su capacidad. Cuando empiezan a entender
que lo importante no son solo ellos mismos y el reconocimiento que obtienen, empiezan a brillar realmente por lo que son, por su esencia. Porque sí que es cierto que son capaces, son personas muy capaces de brillar simplemente y de conseguir éxito y de quizás liderar a otros. El cuarto es el sensible. Buah, ¿a cuántas personas conocemos así? Que continuamente piensan que no encajan, que se sienten diferentes en esos grupos cuando van a actividades en las que participan muchas personas. Tienen esa sensación de sentirse pequeñitos, de que les falta algo, se están comparando continuamente. Pero realmente lo que están buscando es ser únicos, es destacar, es tener ese reconocimiento y esa aprobación. Pero también les pasa muy parecido al eneatipo 3 que cuando no lo obtienen, cuando no lo consiguen, se hunden. Cuando consiguen conectarse con el ser, con su virtud, que es la creatividad, empiezan a tener ese don especial que es transformar ese dolor en belleza. Son unos artistas espectaculares. Incluso podría decir que los mayores artistas que existen a día de hoy pertenecen a este tipo de eneatipo. Son personas que no solo están preparadas y adaptadas a triunfar y a brillar, sino que esa búsqueda de hacerlo, pero siendo únicos, les hace que muchas veces alcancen ese éxito. Pero es importante que conecten con esa virtud. A ver, un segundito, por aquí. Vamos a parar por aquí. Vamos a dejar de compartir un momentito. Y... Ah, sí. Veo que hay una mano por aquí levantada. Gracias, Lidia, por haberme avisado. Jennifer, sí, puedes reactivar el audio si quieres y cuéntame. ¿Me escucháis? Hola, sí, perfectamente. Hola, buenas tardes, noches. En primer lugar, pues daros las gracias a Lidia y a ti, Santi, por estos momentos tan maravillosos que nos estáis regalando y sobre todo aprendiendo de nosotros mismos. Mi pregunta es que según vas explicando el tipo de personas, estoy viendo que yo tengo una mezcla de cada uno de lo que estás explicando. Entonces, no sé si eso es normal o no es normal. Qué buena pregunta. Muchísimas gracias, Jennifer. Mira, sí, totalmente normal. ¿Sabes qué pasa? Todos es muy fácil que nos sintamos identificados con alguna de las partes de cada uno de los eneatipos, de cada uno de los tipos de personalidad. Quizás tengamos un poquito de todos, porque esto no es algo perfecto. Pero sí que es cierto que llega un momento que cuando aprendes a investigar profundamente sobre cada uno de ellos, te vas a dar cuenta de hacia qué lado vas. Mira, yo cuando trabajo en las mentorías o en las sesiones 1 a 1, lo primero que hacemos es identificar las tríadas. ¿Qué quiere decir esto? Que primero aprendemos a identificar si somos de la parte visceral, quizás del grupo mental o del grupo emocional. Después empezaría a trabajar desde ahí, investigando cada uno de los tipos de personalidad, tanto las virtudes como los defectos, hasta que identificamos con el que más nos sentimos identificados. Esto lleva un proceso, ¿no? Y lo siguiente que debemos aprender también es algo que no hemos comentado hasta ahora, que son las alas, porque cada tipo de personalidad puede tener un ala u otro ala. ¿Qué quiere decir esto? ¿Veis las alas que tengo yo aquí detrás? Las acabo de ver en la imagen y me han venido de perlas, ¿eh? Bueno, quiere decir que si yo estoy aquí en el centro y por algún casual fuese un eneatipo 3, puedo tener un ala, una desviación hacia el 2 o hacia el 4. Por lo tanto, ya no generamos 9 tipos de personalidad, sino que ya tendríamos casi 27. ¿Entendéis? No solo eso, sino que después, dependiendo del tipo de personalidad y el ala que tenemos, podemos investigar y ver si estamos con un tipo de personalidad descentrado hacia el ego o centrado hacia el ser. ¿Esto qué quiere decir? Que si estás cogiendo la parte positiva de tu tipo de personalidad o la menos positiva. Y todo esto se puede trabajar. Espero que te haya quedado claro. ¿Lo has entendido? Sí, 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 perfecto, Santi, sí, sí,
sí, gracias. Nada, gracias a ti. Vale, vamos a volver a compartir la presentación y seguimos. Vosotros así podéis ir levantando la mano, cualquier duda que tengáis, vais consultando. Yo tengo la presentación puesta en la pantalla, es Lidia la que me va avisando y quizás me retraso un poquito, pero os voy a contestar. Y si no, no os preocupéis, porque sí que es cierto que al final de todo, después de terminar la presentación, abrimos un ratito a dudas. Sí os voy a pedir una cosa. Si hubiese, por algún motivo, la posibilidad de que nos retrasásemos a lo mejor 10 minutitos o algo, ¿alguien tendría algún inconveniente? ¿Nos dais permiso? Ponerlo por ahí por el chat y me decís si nos dais permiso o lo que sea. Vale. Porque sí que es cierto que la visualización y el trabajo que vamos a hacer al final va a ser algo brutal. Estoy seguro de que os va a encantar. Y entonces, por eso me gustaría que estuviéramos todos. Vale. Vale. A ver, ahí estamos. Muy bien. Se me había colado ahí una pizarra de alguien. Vale, vamos a seguir con la presentación. Vale, ahí estamos. Aquí estamos. Vamos a ver. Vale. Habíamos pasado del 4, estamos en el 5. El 5 es el pensador. ¿Alguna vez habéis conocido a alguna de esas personas que son súper inteligentes, que siempre están encerrados en sus libros, están en su casa, pensando continuamente en qué es lo siguiente que van a aprender? El pensador es alguien que normalmente intenta esconderse. Eh, Familia, ¿me veis ¿Estáis viendo la presentación? Sí, ¿verdad? Vale, ok. Vamos a admitir que sigue entrando gente. Ok, así. Así estamos. Vale. Ok. ¿Es eso? ¿Os acordáis cuando estábamos de jóvenes estudiando y teníais ese compañero o esa compañera que apenas se relacionaba con los demás, pero siempre sacaba nueves y dieces? Es muy fácil que por la herida que tuvo en la infancia se haya convertido en este tipo de personalidad. Se retiran del mundo, continuamente están solos. Las bibliotecas están llenas de personas como esta, pero tienen una virtud, que es precisamente esa, la sabiduría. Y ahí es cuando integran el corazón y la mente. Como dice ahí, se convierten en un faro. Suelen ser guías y mentores increíbles cuando consiguen evolucionar hacia el ser, cuando dejan de encerrarse en sí mismos. El siguiente es el leal. El leal quizás es esa persona que es más tímida, que continuamente está diciendo que sí a lo que le dicen sin pensar si realmente les apetecía hacer eso o solucionar lo que le han pedido. Tienen mucho miedo y viven en alerta constante y continuamente están anticipando problemas. Siempre están pensando que puede pasar lo peor. Esas personas que están continuamente leyendo el prospecto de los medicamentos y que están evitando continuamente los deportes de riesgo, es porque siempre tienen ese conflicto interno que les hace ver la parte negativa de las situaciones. Cuando evolucionan hacia el ser, se dan cuenta de que tienen una virtud increíble, avanzan hacia la valentía y entonces empiezan a encontrar esa confianza interna y a partir de ahí empiezan también a actuar de una forma genuina, incluso aunque tengan miedo. Suelen ser personas muy afines a sus amigos, muy buenos amigos y también a su familia. ¿Por qué? Porque siempre están intentando evitar el conflicto, por lo tanto, le caen bien a todo el mundo. El siguiente sería el entusiasta. El resumen del entusiasta sería decir que es el alegre, el fiestero, pero realmente en su interior, cuando viven desde el dolor, lo que les sucede es que están evitando ese sufrimiento haciendo continuamente planes.
están siempre ocupados. Cuando pertenecen a un grupo de amigos, lo que hacen es estar siempre organizando y planificando lo que van a hacer en los próximos meses o incluso años. Nunca, nunca, nunca les verás que se quedan en casa para ver un domingo una película, como decimos aquí, sofá, manta y peli. ¿Vale? Tienen una virtud, que realmente son tan alegres que cuando empiezan a evolucionar hacia el ser y a aceptar todas sus emociones y a darse cuenta de que no es tan importante ocultarse de ese sufrimiento con alegría, sino que es bueno también mostrarlo y manifestarlo, pues se vuelven personas súper auténticas y que consiguen también alegrar y motivar a grupos, pero también mostrándose desde cómo son. Porque si os dais cuenta, hay muchas veces que hay personas que siempre son los que están animando o haciendo planes en un grupo, pero cuando hay alguien que está un poco más triste o un poco más bajo, intentan huir de esa situación. En ese momento no están, en ese momento no van a esa visita del hospital, a ese acompañamiento en un fallecimiento. Pues cuando el 7 evoluciona hacia su virtud, se convierten en todo lo contrario. Son capaces de animar cuando deben hacerlo y capaces de acompañar cuando también pueden o quieren. El 8. El 8 es el líder. Ese... Muchas veces cuando pensamos en esta personalidad nos imaginamos a ese jefe rudo, serio, pero que es muy bueno en lo que hace. Ellos piensan que si no controlan todo lo que sucede, se hacen pequeños, se vuelven menos importantes, les van a valorar menos. Y entonces suelen tender muchas veces a hacerlo todo desde la disciplina, desde la rectitud. Quizás cuando empiezan a evolucionar un poquito, dejan de sentirse heridos por no ser los que gobiernan y dirigen en todo momento. Esto es importante porque el líder, cuando avanza o evoluciona demasiado hacia el ego, puede llegar a incluso a desfasarse y convertirse en el típico narcisista. ¿Vale? Pero si evolucionan hacia el ser y hacia sus virtudes, se vuelven muy protectores y sobre todo muy justos. Voy a beber un poco de agua. Su poder verdadero emerge cuando usa su fuerza para proteger a los vulnerables. Esto es lo que os decía antes. Se convierten en personas que siguen siendo muy disciplinados, con un temperamento muy fuerte, pero lo utilizan también para ayudar y acompañar a los demás. Son fáciles de identificar. Yo creo que un eneatipo 8 cuando entra en una sala se identifica rápidamente. Son esas personas que las ves que entran y tienen simplemente poder y saber estar cuando caminan. Les ves que toda la sala está ocupada o haciendo algo y enseguida llaman la atención en el primer momento que entran. Y el nueve es el conciliador. Vale, son personas que quizás, ¿os acordáis cuando decía que el eneatipo 7 o el tipo 7 de personalidad, nunca les verás que están haciendo sofá, manta y peli? Bueno, pues el conciliador es todo lo contrario. Lo difícil es ver que no está haciendo eso. Les encanta quedarse en casa, se desconectan continuamente, son capaces de estar viendo Netflix durante horas, jugando a videojuegos. Lo que hacen es evadirse del mundo real, simplemente desconectándose. Lo que les pasa es que minimizan, como dice ahí, su presencia. Consideran que no son importantes para nadie, que no son valorados en ningún lugar y se han acostumbrado a ello. Por lo tanto, no les interesa nada de lo que sucede alrededor y suelen llegar a un punto en el que la única forma en la que están cómodos es estando a solas. Cuando evolucionan, consiguen entender que esa paz interior es necesaria, pero también pueden empezar a crear paz para los demás. Por lo tanto, por eso se llama el conciliador, porque son personas que son capaces de unir relaciones. Son esas celestinas, esos amigos que siempre están intercediendo cuando hay una discusión entre otras personas y al final siempre consiguen solucionarlo. Vamos a dejar de compartir esto. Y ahora sí, familia, me gustaría que vayáis levantando la mano
porque somos bastantes, entonces quizás abrir los micros así igual era una locura. Vayáis levantando la mano o comentando si tenéis alguna duda o hay alguna parte que os gustaría que profundicemos o expliquemos quizás un poquito mejor. A ver si soy capaz de ver esto. Eso es. Os dejo un minutito para que penséis alguna pregunta y si no, continuamos. Cuéntame, Esther. Sí, mi pregunta es de los tipos de eneatipo. ¿Se puede dar el caso de que tengas varios que, que te veas identificadas en varios? Sí, En... además es lo más normal. Aquí hemos dado las pautas básicas, ¿vale? Pero muy sencillitas de cada uno de los tipos de personalidad, ¿vale? Esto, la idea era que entendamos que en nuestras heridas de la infancia o por nuestras heridas de la infancia vamos a desarrollar un tipo de personalidad u otro y que cada persona con la misma herida puede desarrollar uno diferente. Es totalmente normal. Puedes tener rasgos incluso o características de todos los eneatipos, porque como os decía antes, esto no es algo perfecto, no es algo matemático, es simplemente una forma de orientarnos. ¿Qué sucede? Que cuando empezamos a profundizar y a investigarlo mucho más, sí que ya nos identificamos sí o sí con uno de ellos. Y a partir de ahí es donde podemos a trabajar. Pero sí, tranquila, porque es normal. Al principio es totalmente normal. Gis. No sé si es tu nombre, pero como pone eso ahí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes aquí desde México. Perdón que no ponga la cámara, pero es que ando toda despeinada. Ok, Oye, tranquilo. muchas gracias porque yo ayer te mandé el mensaje porque no se vea la hora. Te lo agradezco infinitamente. Estoy muy contenta y muy emocionada. Saludos a todos desde México para España. Este, pues yo, la señora que hizo la pregunta anterior es lo mismo. No sé si uno se puede identificar con todos los estereotipos. Yo ahorita estoy viviendo 4 duelos y me identifiqué con esos duelos, con todo lo que dijiste, perdón, en este preciso momento, porque estoy viviendo 4 duelos, ¿no? Me he aislado, este, pues desde mi infancia he vuelto a tener episodios de lo que he vivido, lo que viví junto con mis padres, ¿no? No sé si Ajá. sea bueno o sea malo, pero sí estoy muy confundida, la verdad. Bueno, a No ver, soy narcisista, eso sí, te lo puedo aclarar. No he tenido un capítulo de narcisismo porque yo, en uno de esos duelos, sí. viví 30 años con una persona narcisista. Afortunadamente estoy separada, duré 30 años de matrimonio, estoy en mi proceso de recuperación, pero eso sí te lo puedo decir, narcisista no soy. Vale. Eso sí. Bueno, mira, es normal. Como le decía antes a Esther, es normal identificarse con muchas características de todos. Incluso te puede pasar que escuches a uno y digas, este ni de coña y no lo quiero tener delante. No sabemos por qué, pero puede que haya alguno que te cause algún tipo de rechazo. Pero es importante entender que el tipo de personalidad nace del ego. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente ninguno de nosotros Ya somos prendí esa la persona. cámara, Sí. Ah, mira, ya ya te vemos, prendí la ahora te cámara. vemos. Pues eso, te decía que ninguno de nosotros somos realmente esa personalidad. Eso es simplemente un producto de esa herida que hemos tenido cuando éramos pequeños y cómo hemos ido aprendiendo, cómo nuestro ego ha ido aprendiendo a comportarse para evitar ese dolor. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber ido cogiendo características de varios. Pero sí que es cierto que, como os decía antes, como le decía a Esther y antes también, cuando ya empiezas a profundizar un poquito, a ver las características, incluso haciendo varios test de comportamiento, de cómo actuamos ante determinadas situaciones, ya lo empezamos a entender. Como te decía, lo más importante al principio es no agobiarse y decir, vale, venga, quizás yo soy una persona más
visceral, más emocional o más mental. Las personas mentales son esas que, como os decía, son el 5, 6 y 7. Recordarlo. Uno es el que está continuamente aprendiendo, estudiando y se aísla del mundo. El 6 es el que es el leal, el que siempre está complaciendo a todo el mundo, pero también se olvida de él. Y el 7 es el que siempre está organizando cosas y ocultando su dolor quizás en organizar. O sea, los tres se están olvidando de sí mismos, ¿vale? Los viscerales son mucho más impulsivos. Fíjate, el 8, que es el líder, el 9, que es el que se abandona totalmente, pero pasa del mundo porque considera que no le interesa, y el uno, el que si no lo hace perfecto, no lo hace. Y luego ya están los emocionales, ¿no? Los del corazoncito, que es el que siempre está ayudando a todo el mundo y se olvida de sí mismo. El 3 es el 2. El 3 es el que simplemente está buscando continuamente éxito y reconocimiento y triunfar en la vida. Son muy emprendedores. Y el 4, que es el que siempre se pone en lo peor, pero están en continua búsqueda por destacar y por ser únicos. Lo primero es identificar en cuál de las tríadas estamos. Pero ya te digo, es un trabajo de más tiempo. Es difícil porque cuando todo parte desde el ego, el propio ego está intentando camuflar porque no le interesa que lo descubras. Porque cuando lo descubres puedes empezar a trabajar en ello. Pero a nadie le gusta reconocer que tiene una debilidad o que tiene un defecto o que lo que busca no es ayudar, sino ocultar algo de sí mismo. Es complicado, por eso necesita un trabajo. Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que sí, me ha costado porque en un año me sucedió muchas cosas, mi divorcio, la pérdida bueno, de una casa, el fallecimiento de mi mamá y la traición de la familia, ¿no? Y el que creías tú que tenías amigos, pues esos amigos que no eran tus amigos, que eran los amigos de tu pareja, te dejaron. Entonces, pues sí estoy en un proceso muy, muy difícil, sé que no es imposible, pero lo que sí te puedo asegurar que soy una persona leal, soy una mujer que le gusta ayudar a la gente, soy una persona que ha dado todo por su familia, por sus amigos, y pues ahora me toca a mí salvarme, ¿no? Entonces, muchas gracias, mil bendiciones, de verdad, estoy muy emocionada. Y bueno, pues un abrazo y un saludo a todos desde México, que la tierra de mis abuelos y de mi madre era España, Oh, qué Asturias. bonito. Entonces tengo sangre española y algún día iré a conocer la tierra de mis abuelos, de mis ancestros y de mi madre. Qué bonito. Estaremos encantados. Un abrazo grande. Igualmente, gracias. Mira, Sandy, te preguntan si las 5 heridas. A ver un momentín, que me están haciendo otra pregunta. A ver un momento. Vale, me comenta Lidia una de las preguntas que habéis realizado. ¿Quién es la pregunta? ¿Me puedes decir? María Hernández Herrero. Vale, María. Preguntas en el chat que si esas heridas, es una pregunta muy importante también, que si solamente se producen en la infancia o que si se pueden incluso desarrollar en la parte adulta. A ver, las heridas de la infancia le llamamos así porque realmente nosotros desde los 0 a los 7 años no tenemos la personalidad desarrollada. Estamos totalmente abiertos. Normalmente en esa franja de edad somos muy susceptibles a lo que nos está sucediendo o a lo que pasa con nuestros padres en el colegio cuando empezamos, ¿vale? Quizás por eso vamos desarrollando ese ego que nos hace evitar el dolor, que nos hace evitar esos momentos de sufrimiento. Y que ese ego también, cuando tenemos un momento de disfrutar, de felicidad, está intentando repetirlo muchas veces. Os pongo un ejemplo. Un niño al que cada vez que hace algo bien le regalan caramelos, quizás está desarrollando, vamos a admitir que sigue entrando gente, ahí, perdonad, quizás está desarrollando una herida que le hace ver que la única forma de ser reconocido y de obtener amor es
haciendo cosas muy bien y que con eso va a obtener un reconocimiento. Por lo tanto, puede incluso llegar a convertirse en el perfeccionista, que dice, ostras, es que la única forma que tengo de recibir amor es hacerlo todo perfecto. Y si en ese caso empieza a recibir castigos cuando no lo hace bien, es peor todavía, porque entonces sigue pensando que la única forma de recibir amor y de triunfar o de conseguir algo es haciendo las cosas perfectas. ¿Puede que esto suceda cuando llega a la etapa adulta? Sí, puede ser que tengamos heridas de forma inconsciente y que no las hayamos llegado a desarrollar del todo hasta que ese momento doloroso las saca a la luz. Quizás estaban, quizás ya se habían creado, pero no las habíamos identificado o no las habíamos reconocido. Pero cuando llega ese momento, en la etapa adulta, como puede ser un abandono de un ser querido, esa herida de abandono, si ya la teníamos de atrás, es cuando se manifiesta y a partir de ahí empezamos a tener signos mucho más marcados, más celos, más desconfianza. Pero eso no quiere decir que se haya formado ahí, ¿eh? Puede llegar a afectarnos, pero sobre todo nos va a afectar cuando ya la teníamos marcada. ¿Vale? ¿Tenemos alguna preguntita más por ahí? Vale. Oye, me encanta que vayáis participando. Yo creo que ha llegado el momento, como hemos terminado esta presentación, de deciros cuál va a ser la palabra del día uno. Así que es importante. Habéis visto que os he puesto en el chat, no obstante, voy a volver a copiarlo, si soy capaz. Ahí está. Copiar. Aquí está. Vamos a entrar al chat. Aquí está. Aquí. Chat, ahí está. Voy a volver a copiar el enlace para las personas que quizás no estáis todavía en la comunidad de WhatsApp, porque ahí también será mucho más cómodo para mañana y para pasado mañana recibir el enlace, ¿vale? Todas las personas, como os decía antes, que pertenecen ya o que están dentro de esa comunidad de WhatsApp, van a tener un sorteo. Para ese sorteo tenéis que tener las tres palabras. La primera palabra de hoy va a ser mentalidad. Apuntad ahí. Mentalidad. Ok. Y ahora os voy a invitar a que mientras yo acabo de preparar aquí todo el material para hacer la visualización, me gustaría que os pongáis, buscáis la forma de poneros lo más cómodo posible. Si hay alguna persona que prefiere desconectar la cámara por algún motivo, pues que lo haga. Que quieren coger un cojín para tenerlo abrazado o en la espalda, también. ¿Vale? Pero vamos a prepararnos para tener unos 10 minutitos aproximadamente de una visualización muy potente. Voy a silenciar aquí mientras preparo todo. Ok. Dadme el ok si estáis preparados, si estáis preparadas. Genial. Pues vamos a comenzar. ¿Me confirmáis que me podéis oír bien? ¿Se escucha? Muy bien. Ahora quiero que te pongas lo más cómodo o cómoda que puedas. Cierra suavemente tus ojos. Toma aire profundo
y suéltalo lentamente. Siente como cada vez que coges aire, tu cuerpo comienza a llenarse de calma. Y cada vez que expulsas ese aire, dejas ir y dejas salir todo lo que no quieres y no necesitas. Toma de nuevo aire. Siente cómo entra dentro de ti, cómo se va calentando en tu interior, cómo va recogiendo todo aquello que no deseas. Y déjalo salir. Déjalo que se vaya. Déjalo que te limpie. Siente el peso de tu cuerpo apoyado, relajado. Permite que cada uno de tus músculos se vaya relajando suavemente, uno por uno. Siente cómo se relajan tus pies, tus piernas, tus brazos, tus manos. Siente cómo tu cabeza se relaja. Vas notando que cada vez estás más ligera, más ligero. Quizás comiences a sentir cosquilleo en alguna parte de tus manos. No importa. Es normal. Se están relajando. Quizás sientas calor en tu pecho. Pero eso es tu inconsciente. Es tu inconsciente que te está diciendo que estás listo, que estás lista para este viaje. Que entiendas que se está preparando para ti. Ahora comienzas a ver una escalera delante de ti. Es una escalera que baja. Te acercas a ella. Te acercas a ella y ves que abajo hay una luz. Comienzas a bajar esa escalera. Sientes como cada peldaño que estás bajando, tu mente está descendiendo un pasito más en esa profundidad. 10. Estás más tranquilo, más tranquila. Comienzas a sentirte en paz. 9. Estás más relajada, más relajado. 8. Más profundo, más tranquilo, más tranquila, más en paz. 7. Sigues bajando. Cada vez sientes que tu inconsciente está más cerca. 6. Otro pasito más. 5. Cada vez más cerca. Cada vez más en paz. Cada vez más tranquilo y tranquila. Sigue. Sigue bajando hasta que llegas al último escalón. Y ahí te das cuenta de que estás en un estado de paz absoluta. Sí. Y en ese estado te das cuenta de que todo, absolutamente todo es posible. Siente cómo esa paz recorre cada una de las partes de tu cuerpo.
Lo notas, quizás en un hormigueo, quizás en calor. Puede que haya alguna parte de tu cuerpo que te pida moverse. No pasa nada, puedes hacerlo. Ahora delante de ti aparece un lugar que conoces. Puede que sea un parque, puede que sea una habitación, pero es muy fácil de reconocer para ti. Es muy fácil de reconocer porque acudías ahí continuamente en tu infancia. Te encantaba cuando estabas ahí. Y decides acercarte. Decides acercarte a ese lugar y lo haces con calma, pero al mismo tiempo con miedo, porque no sabes lo que te puedes encontrar. A medida que te acercas, ves que hay alguien. Es un niño. Te sigues acercando. Es un niño o quizás una niña. Y te sigues acercando. A medida que te acercas te sorprendes y te das cuenta de que es tu yo de la infancia. Es tu niño interior. Míralo bien. Su cara de inocente, sus ojos brillantes, llenos de sueños, llenos de ilusiones. Es ese niño o esa niña que querían comerse el mundo. Y de repente se levanta y te mira. Te mira y al mirarte desaparece ese brillo de sus ojos. Y te habla. Te quedas paralizado o paralizada escuchando lo que te dice. Y te pregunta, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con mis sueños? ¿Qué has hecho con mi alegría? ¿Por qué has dejado que el miedo guiara mi vida? Yo tenía esperanza, tengo esperanza, tengo sueños. Y si tú eres yo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué lo has perdido? ¿Por qué lo has desperdiciado? Sientes como su mirada atraviesa tu corazón. Te quedas mirando sus lágrimas sin poder decir nada. Su tristeza. Ese niño te reclama lo que olvidaste, lo que abandonaste en el camino, lo que ocurrió por olvidarte de quién eres. Ahora sientes como puedes verlo desde fuera, como si tú salieses de ti mismo. Te das cuenta de que te estás viendo a ti mismo enfrente a ese niño. Te estás viendo quizás desde un par de metros en la distancia. Un par de metros de distancia y otro par de metros de altura. Estás flotando. Es como si estuvieses viendo una película. Observas la escena. Estás viendo a ese niño decepcionado, herido, y tú escuchando sus reproches. Ves que el niño sigue moviendo la boca, pero ya no puedes oírle. Y de repente se va. Pero sabes que te ha dado la mano, has visto cómo te ha dado la mano y se va. Permite que la culpa y la tristeza
te recorran en este instante, pero piensa que es en ese dolor donde nace la verdad. Es en ese dolor donde tu inconsciente comprende que ya no puede seguir viviendo. Y mientras esa emoción permanece en ti, algo cambia en el ambiente. Algo cambia. Aparece una luz suave delante de ti. Comienzas a avanzar hacia ella. Lentamente comienzas a acercarte. Y te das cuenta de que frente a ti aparece otra figura. Es tu yo, pero esta vez es tu yo del futuro. Lo observas con atención y él mismo te mira y se sorprende. Pero él no entristece su rostro. Te mira, se ilumina su mirada y te sonríe. Le ves sonriente, fuerte, está lleno de vida y su mirada transmite paz, abundancia, plenitud, felicidad. Ves cómo se acerca a ti. Viene caminando con energía. Dirías que incluso a cada paso sus dos pies se despegan del suelo. Y con una voz serena te dice: gracias. Gracias porque sé que hubo un día que escuchaste a tu niño interior. Sé que ese día fue doloroso, pero gracias. Gracias porque has tenido el valor de cambiar. Gracias porque ese día tomaste decisiones que han hecho que yo llegue a donde estoy. ¿Y sabes? Yo también le vi. Hace unos días le vi. Vi a ese niño que tú has visto. Y también me dio las gracias. Porque hoy vivo la vida que soñaba. La vida que soñaba él. La vida que soñabas tú. Esa vida libre. Esa vida feliz. Esa vida abundante. Y esa vida con propósito. Ven, mira esa vida. Te pide que le acompañes. Te pide que le acompañes, pero tu cuerpo no se mueve. Notas de nuevo cómo sales de tu propio cuerpo y avanzas hacia ese yo del futuro. Notas cómo entras dentro de él y al entrar sientes su plenitud, sientes su paz, sientes su felicidad. Te das cuenta de que en esa película estás tú. Te das cuenta de que has tomado las decisiones correctas, levantándote con fuerza, luchando por lo que de verdad importa, dejando un legado a generaciones futuras, siendo esa persona que soñabas y que siempre será recordada por ser auténtica, por ser leal, por ser íntegra, por ser constante y por haber tomado en ese momento las decisiones adecuadas. Al estar dentro de él, recuerdas todas las decisiones que tomó en ese momento, todas las decisiones que tú has tomado. Te das cuenta de que ese futuro es real y que comienza el día en el que tú decides cambiar, en el que tú decides escuchar a tu niño interior. ¿Sí? Y ese día es hoy. Ese día es hoy.
Ahora puedes salir de él con tranquilidad y notas cómo te ves a ti de nuevo, cabizbajo, cabizbaja, y sientes cómo entras dentro de ti. Pero te llevas algo, te llevas el conocimiento y la tranquilidad y la paz. Te llevas la virtud de saber que si tomas las decisiones ahora, todo va a cambiar. Te llevas la satisfacción de que cuando vuelvas a encontrarte con ese niño, también todo será diferente. Ahora quiero que cojas tu mano y la pongas en el pecho. Quiero que con tu mano derecha en el corazón sientas los latidos. Siente cómo palpita. Siente que estás ahí. Ese es tu anclaje. A partir de ahora, cada vez que lo hagas, cada vez que aprietes con tu mano derecha en tu corazón y sientas esos latidos, recordarás dos cosas. Recordarás la mirada de tu niño interior. Y recordarás la sonrisa y la paz de tu yo del futuro. Repite en silencio dentro de ti: hoy decido cambiar. Hoy tomo el camino que siempre soñé. Hoy doy el paso para recuperarme de nuevo. Hoy es el día. Respira profundo. Respira profundo y siente que has transformado ese dolor en decisión. Siente cómo esa decisión se transforma en certeza. Y poco a poco vuelve a subir esas escaleras. Siente cómo va subiendo, esta vez más ligero, más ligera. Siente cómo vuelves a ti. Siente cómo vuelves a sentir cada una de las partes de tu cuerpo. Sientes tus pies, sientes tus piernas, sientes tus manos. Te sientes de nuevo. Y a tu ritmo, sigue avanzando y sigue volviendo. Cuando estés preparado o preparada, abre tus ojos y vuelve aquí y ahora. Bueno, familia, contadme, ¿cómo ha sido la experiencia? Si alguien quiere hablar y levantar la mano a vuestro ritmo, porque este es un momento de paz, de calma y quizás de tomar decisiones. Pero si alguien quiere levantar la mano y hablar, puede hacerlo. O si preferís hacerlo por el chat, es como vosotros decidáis. Oh, dice muy fuerte, muy emocionante, lloré mucho, ha sido genial. Vale. Es importante el aprender muchas veces a hacer este tipo de ejercicios y tomar decisiones. Eso es lo más importante de todo. Me gustaría que para poder despediros en el día de hoy, me acompañe de nuevo Lidia.
Voy a cerrar un momentín aquí. Vale, aquí estamos de nuevo. Bueno, yo no sé vosotros. Es intenso. Pero bueno, sí nos gustaría recordaros que mañana, si el día de hoy os ha gustado, el de mañana va a ser algo espectacular. Fijaos, hoy hemos sentido todo esto trabajando simplemente la parte mental y la parte emocional. Hemos entendido un poquito más de nosotros, de dónde vienen esas heridas, de por qué somos como somos, y quizás nos hemos hecho una promesa a nosotros mismos también. Pero mañana quizás Lidia nos cuente o nos avance un poquito de lo que se viene. Bueno, como os decía al principio, mañana llega la parte más espiritual, llega la parte más energética, donde vamos a ver pues, en qué afecta nuestra energía, vamos a ver cómo podemos cuidarla mejor, cómo podemos protegerla mejor de nuestros entornos, de personas que podamos tener cerca o cuando vamos a sitios donde hay muchas personas. Así que vamos a entender muchas cosas que nos pasan pues en nuestro día a día. Genial. Pues si alguien quiere decir alguna cosa más, o si no, no queremos entretenernos mucho más y os dejamos que descanséis. A ver. Vale, dice aquí Candy, mañana tengo clases. Bueno, Dice, muchas gracias, gracias a vosotros, eso es, muchas gracias. que descanséis. Bueno, los que estáis en España, aprovechando esta relajación que nos ha hecho Santi, que tengáis felices sueños. Los que estáis fuera de España, pues que tengáis una feliz tarde y nos vemos mañana. Os enviamos con mucho amor, muchas bendiciones y mucha luz, Os familia. queremos, mañana os vemos. Hasta mañana. Gracias.